Bien, vamos a hablar de el support, ¿sí? El support es casi siempre la persona que mejor maneja las latas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de jugadores adentro del juego. Hay algunos jugadores que disparan bien, hay algunos jugadores que se mueven bien y hay algunos jugadores que son buenos con las latas, ¿sí? Hay jugadores completos, hay jugadores que tienen 2 de 3, hay jugadores que tienen los 3, hay jugadores que tienen 1 de 3, ¿sí? Ahora, el support casi siempre son las personas que son buenos luchando, ¿sí? Y son buenos con las latas, casi siempre, ¿sí? Mi support, ¿sí? Tienen que entender que yo le tengo que hacer la vida más fácil al entry fragger, ¿sí? Yo no puedo revolearle un FB en la cara al entry fragger cuando el entry fragger, por ejemplo, ya está peleando, ¿sí? Yo no puedo hacer que pase esto, ¿sí? No puede pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi entry fragger no puede tener tantos problemas al mismo tiempo. ¿Por qué? Él ya tiene dos tareas muy importantes. Entrar, crear espacio y dar información. Entonces yo le tengo que hacer la vida mucho más fácil. Entonces el rol de support es tan importante como el de entry fragger, ¿sí? Entonces el rol de support es el que se carga casi siempre de darse cuenta de dónde están sus aliados y qué es lo que necesitan para poder cumplir bien el rol, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo malo de cómo no se tiene que hacer un support, por ejemplo. Necesito que entre uno de ustedes. Te voy a, te voy a mostrar cómo no se haría un support, ¿dale? Dale. ¿Estás? Flashé una, flashé otra. Lo- Bien. ¿Qué La pasó ahí? flash, ¿Alguien me dice cuál fue el error que cometí como support? la segunda flash le cayó medio en la jeta. Bien, Y la primera fue demasiado temprana. exacto. Exacto. Entonces, yo como support no puedo revolear una FB porque, bueno, dale, entra. No, yo tengo que saber el timing de cuándo cae la FB para que mi support, primero, que no lo maten, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen varios tipos de FB. Una para prevenir y otra para flashear, ¿sí? ¿Por qué? Porque si mi entry está entrando acá y no cae ninguna FB, es probable que ya esté spoteado lo que esté pasando, ¿sí? Entonces necesito saber los timings de todos los mapas y saber las FB necesarias que necesita mi support. Ahora, por ejemplo, mira, vení, Uriel, subite de nuevo tapete. Bye. Haz el entry de nuevo. Bye. Ahora te los voy a tirar bien. ¿Estás? No, vení atrás si no me da espacio. Vale. ¿Estás? Ganá Arranco para. acá. Sí, ganá para sombra. Dale. Dale. Salta por ventana, ganá para sombra. ¿Estás? Flashea. Flashea. Bien. Ahí la FB primera mía cayó muy temprana. Pero ¿qué hice yo? Habilité a donde él iba a hacer el entry, ¿sí? ¿Qué pasó? Mi primera FB fue para arriba, prevenir. Entonces cuando él saltó ya estaban FBados. Entonces él hizo el entry y la segunda, cuando fue a limpiar sombra, le cayó la FB para sombra. ¿Sí? Entonces eso Bien. es un buen support. Entendiendo de que las FB van a un time incerto, ¿no? Bueno, dale, anda a correr, habilito y no para de habilitar. Entonces flasheo a mis entries, voy a flashear al rival, pero no me sirve porque no los voy a matar, ¿sí? O flasheo tarde o flasheo muy temprano, ¿sí? Bien. Ese es el rol de support.